Hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Estamos en el capítulo 1 de Colosenses. La semana pasada habíamos comenzado un estudio sobre el versículo 9 de Colosenses, donde dice que por esta razón, Pablo, hablando de los colosenses, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Dijimos la semana pasada, si ustedes recuerdan, que el apóstol Pablo había recibido un reporte muy halagador por parte de Epafras, el fundador de la iglesia en Colosas, donde le hablaba al apóstol en Roma, que se encontraba prisionero en Roma, de la salud espiritual de los colosenses. Y por esa razón, por este halagador reporte, entonces Pablo irrumpe en esta oración, en la cual él expresa que desea que Dios les conceda a los colosenses un pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y este es el tema de nuestro estudio en esta mañana. La voluntad de Dios no es secreta. Es un tema que es de mucho interés para muchos individuos y en algunas situaciones, en algunos casos, causa un poquito de confusión. Pero como vamos a ver, la voluntad de Dios no es algo secreto ni misterioso, sino que es algo que Dios quiere mostrarnos. Y sin duda alguna podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Es posible conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es la pregunta que por muchos años yo he tenido la oportunidad de escuchar por parte de varias personas. Sin duda usted se ha hecho la pregunta, yo me la hice varias veces en diferentes etapas de mi vida, pero particularmente aquellos que están en una etapa de la vida joven, adolescencia, se hacen preguntas particulares tales como ¿a qué escuela voy a ir? ¿Qué carrera debo escoger? ¿Con quién quiere Dios que me case? Hay algunas hermanas aquí que se están haciendo esa pregunta en este momento. ¿Qué trabajo desea el Señor para mí? ¿A qué localidad o casa debo mudarme? ¿Qué ministerio tiene Dios para mi vida? Tengo varias opciones de ir aquí o allá, escoger esto o lo otro. ¿Qué es lo que debo hacer para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué método debo usar para conocer la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, quiero decirles que después de haber lidiado con este tema por años y haber buscado en la palabra de Dios respuesta para el mismo, estoy convencido de lo siguiente: la voluntad de Dios, como ya dije, no es un secreto, no es un misterio, no es nebulosa, no es algo que Dios esconde de sus hijos, sino que Él tiene una voluntad que quiere que conozcamos. En primer lugar, Él la hace disponible cuando la buscamos. Y en tercer lugar, podemos caminar conociendo su voluntad en todo momento. El salmista David, en el Salmo 143, versículo 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe por tierra firme. Esa oración del salmista es una oración que creo es representativa de cada uno de nosotros que conocemos al Señor Jesús. Aquellos que somos cristianos queremos genuinamente hacer la voluntad de Dios. Deseamos hacerla. El mismo Señor Jesús, ustedes recuerdan, en la oración modelo nos enseñó a pedir acerca de la voluntad de Dios de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es algo que Dios nos enseña a pedir, su voluntad. Pablo oraba por los colosenses pidiendo que estuvieran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hablando de Epafras, en el capítulo 4, ustedes recuerdan que ese pastor Epafras, aunque estaba distante de sus hermanos en Colosas, pide en sus oraciones que estéis firmes, perfectos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Esa era su oración por ellos. Pedro, hablando a los cristianos, nos dice en 1 de Pedro 4:2
que debemos vivir lo que nos resta de este tiempo, ustedes recuerdan, no de acuerdo a las pasiones humanas, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay duda que la Biblia nos enseña claramente que la voluntad de Dios debe ser el deseo y el propósito en la vida de todo cristiano genuino. La pregunta es, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios? Quisiera primero decir o mencionar algunas cosas que no son los métodos que debemos usar en buscar la voluntad de Dios. Tal vez pudiéramos llamarle a esta serie Buscando la voluntad de Dios en lugares equivocados. Y hay muchos creyentes que buscan la voluntad de Dios, pero la buscan en lugares equivocados. Por ejemplo, muchos creyentes cristianos que ustedes conocen, a lo mejor algunos de ustedes han usado algunos de estos métodos, piensan que Dios se manifiesta a través de impresiones mentales o algún sentimiento particular. Y están esperando que de alguna manera los sentimientos y sus pensamientos se transformen de tal manera que ustedes sepan, esos son pensamientos de Dios. Hemos escuchado expresiones como, yo siento que Dios quiere que vaya al campo misionero. Le preguntamos al individuo, ¿por qué crees eso? Y él me dice, bueno, yo siento que es la voluntad de Dios. ¿Puede ser? Puede que no sea. Siento que Dios quiere que me case con tal y tal persona. Yo conocía más, tenía un compañero de cuarto en la universidad, muy amigo, que vino un día a decirme, Henry, es la voluntad de Dios que yo me case con Diane. Eso es lo que él me dijo. Le pregunté cómo sabía eso. Bueno, yo sé que Dios me está hablando a mi corazón y me está indicando que debo ir a ella y decirle, tenemos que casarnos, Dios quiere que nos casemos. Yo le dije, estás chiflado. Esa fue mi reacción. Sin embargo, él me aseguraba que su impresión interna o mental era la voluntad de Dios. Por supuesto lo hizo, fue a Diane y le dijo lo que Dios le estaba diciendo a él. El problema es que Diane nunca recibió el mensaje. De más está decir que nunca se casaron. Nunca se casaron. Otros cristianos se dejan llevar por direcciones místicas similares a las que hablamos, tales como sueños, tienen un sueño particular y esa es la voluntad de Dios, visiones, impulsos, profecías, alguna señal milagrosa. Sin duda el Espíritu Santo, estoy convencido de esto, nos da cierto sentido de paz y tranquilidad en la medida en que vamos caminando de acuerdo a su voluntad, expresada en la palabra de Dios. Estoy seguro de eso. El problema es que mucha gente interpreta los sentimientos subjetivos como los medios para obtener la dirección de Dios. Y se atribuyen, o mejor dicho, atribuyen al Espíritu Santo cosas que son simplemente imaginaciones que ellos tienen y no son realmente revelación. Escuche bien, la imaginación no es revelación. Repito, la imaginación no es revelación. Los cristianos que se dejan llevar por este tipo de dirección subjetiva, para encontrar la voluntad de Dios, generalmente terminan frustrados en su vida espiritual, confundidos y decepcionados con Dios, porque de alguna manera lo que ellos sentían se dieron cuenta que no era la voluntad de Dios el caso de mi amigo. Él terminó decepcionado, terminó triste, porque siempre andaba buscando la voluntad de Dios en términos de misticismo, de lo que él sentía o lo que él pensaba. Quiero que ustedes sepan o enfatizar lo siguiente. La Biblia, y ustedes pueden abrir sus Biblias y buscar a través de las páginas de sus Biblias, no hay nada en la palabra de Dios, pero absolutamente nada que nos enseña, escuche bien, que nos enseña o nos manda a buscar la voluntad de Dios por medio de impresiones subjetivas. No hay nada. No hay mandamientos que tienen que ver con eso. Sin embargo, es posible conocer la voluntad de Dios. Y Dios, como dije, desea que la conozcamos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos determinar lo que Dios quiere para nuestra vida? Su voluntad está en su palabra.
Ahora, lo que vamos a notar es que Dios en su palabra establece principios o guías objetivas para conocer su voluntad. Decía, si mal no recuerdo, Mark Twain, que a mí lo que me preocupa no es lo que no conozco de la voluntad de Dios en su palabra, lo que me preocupa es lo que entiendo que Dios dice en su palabra. Eso sí me preocupa. Y vamos a notar que la palabra de Dios nos da guías, direcciones que nos ayudan a entender su voluntad. La primera, y esto es básico, esto es fundamental, la voluntad de Dios es que sea salvo. La palabra de Dios nos dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie ¿qué? Se pierda o perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que el hombre venga al arrepentimiento. Primera de Timoteo 2:3, Pablo repite algo similar. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. En el Antiguo Testamento ya Ezequiel nos había dicho, estas son palabras de Jehová, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, dice Jehová el Señor. Arrepentíos y vivid. Dios no se complace en la muerte del impío. Él desea que los hombres sean salvos. Esa es su voluntad. Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores. Si usted está aquí en esta mañana y anda buscando la voluntad de Dios, pero aún no es salvo, no está seguro de dónde usted va a pasar la eternidad, lo primero que debe hacer en buscar la voluntad de Dios es arrepentirse de sus pecados, venir a Jesucristo y decir, sálvame Señor Jesús. Eso es básico, eso. ¿Cómo vamos a encontrar la voluntad de Dios si la perdemos en lo más fundamental, en lo más básico que es la salvación? El apóstol Juan, pasaje que todos conocemos muy bien, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante que Juan repite en su epístola, en 1 de Juan 4:14, lo siguiente, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. ¿Te encuentras tú en esa condición? ¿Es el Salvador del mundo tu personal Salvador? Recuerda que Dios dice que vino Él a salvar a los pecadores y si tú estás en esa condición, Él te ofrece salvación. Dios no desea que perezcas, Dios desea que seas salvo y llegues a conocimiento de su voluntad para el resto de tu vida. Entonces la invitación es, ven a Jesús, conoce su voluntad, comienza a entender su voluntad y el primer paso es la salvación. Hay un segundo paso, ese es fundamental. Usted dirá, bueno, yo soy creyente, amo al Señor Jesús, pero todavía estoy confundido en cuanto a su voluntad. Hay un segundo paso, explícitamente enseñado en la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice, ¿no es cierto?, en Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y después agrega, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. O sed llenos del Espíritu. Inmediatamente reconocemos algo, nos damos cuenta de algo en esta lectura. Podemos ser cristianos, como lo eran los efesios, pero podemos ser necios en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. Y Pablo les dice a los creyentes en Éfeso, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Esta exhortación es para usted y es también para mí. El conocimiento de la voluntad de Dios se obtiene entonces siendo lleno del Espíritu Santo, porque Pablo agrega, ¿cómo entendemos la voluntad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir ser lleno del Espíritu?
Obviamente tenemos que entender esto para conocer y andar en la voluntad de Dios. Primero aclaremos lo que no es ser lleno. Mucha gente piensa que la llenura del Espíritu es algo así. Ser lleno del Espíritu no es tener una experiencia dramática en la cual uno habla, por ejemplo, en lenguas extrañas o siente cosas raras, ve visiones o asciende a un nivel de espiritualidad avanzado. Eso no es ser lleno del Espíritu. No es lo mismo poseer el Espíritu Santo, por ejemplo, o recibir el Espíritu, que ser lleno del Espíritu. Todos los creyentes tenemos el Espíritu de Dios residente en nuestras vidas. Nos dice Pablo que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, ¿qué? No es ¿de quién? De Él. No, escuche, usted no puede ser cristiano y no tener el Espíritu en su vida. Eso equivale a ser perdido, a no ser salvo. Todos los creyentes tienen el Espíritu de Dios morando. Aún aquellos creyentes que son inmaduros y a menudo demuestran tendencias carnales, como lo eran los creyentes, por ejemplo, en Corinto. 1 Corintios 12:13 nos dice Pablo que por un espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Esto nos lleva a la conclusión también que ser lleno del Espíritu Santo no equivale a ser bautizado con el Espíritu Santo, porque Pablo nos dice que todo creyente ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Dice Pablo, fuimos todos bautizados por el Espíritu Santo. No existe ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que nos manda, escuche bien, a ser bautizado con o por el Espíritu Santo, pero sí tenemos mandamientos como el que acabamos de leer, de sed llenos del Espíritu Santo. Hay diferencia, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo ser lleno del Espíritu Santo con ser sellados con el Espíritu Santo, lo cual ocurrió una vez y para siempre desde el momento que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Efesios 1:13 nos dice el apóstol, en Él también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis ¿qué? Sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? La palabra es pleró, que vimos la semana pasada. Ustedes recuerdan que cuando Pablo oró por los colosenses, pidió que Dios les conceda la plenitud o que sean llenos de la voluntad de Dios, el mismo verbo. Y notamos también que esta palabra, pleró o ser lleno, simplemente tiene la noción o la idea de estar permeado o controlado por algo. Recuerdan que los discípulos, cuando el Señor les habló de su partida, de lo que le iba a suceder, se llenaron de tristeza, la misma palabra, se llenaron. No cabía en ellos otra emoción, otro sentimiento, estaban plenamente controlados por la tristeza. Nos dice en Lucas 5:26 que la gente se llenó de temor, los fariseos se llenaron de ira en contra del Señor Jesús. En Hechos capítulo 6, por ejemplo, versículo 5, nos dice que había varones llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo es estar dominado o controlado por el Espíritu de Dios. Fíjense que este mandamiento, ser llenos en el Espíritu, está puesto en ese lugar en contraste a una persona que está borracho. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, vino o cualquier tipo de alcohol. ¿Cuál es la característica de un borracho? Es una persona totalmente controlada, dominada en ese momento por el alcohol. Actúa, vive, dice, hace lo que el alcohol le impulsa a hacer. No seáis eso, dice Pablo, y en contraste, sed llenos del Espíritu. En otras palabras, lo que nos debe consumir, guiar, controlar, es el Espíritu de Dios. En un pasaje paralelo a este de Efesios, en Colosenses 3:16, notamos que el ser llenos del Espíritu y ser llenos de la palabra de Cristo producen los mismos resultados. En Efesios 5:19, Pablo nos dice los resultados de ser llenos del Espíritu. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Resultado de ser lleno del Espíritu. En Colosenses capítulo 3, versículo 16,
dice Pablo que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Son palabras similares, expresiones similares. Y los resultados de la palabra de Cristo residiendo o habitando con abundancia en nosotros es lo que dice Pablo en el resto del versículo: con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces lo que podemos concluir es que ser lleno del Espíritu no es una experiencia extática, una experiencia mística, una experiencia rara, sino que equivale a ser controlado por el Espíritu de Dios, lo cual quiere decir vivir en la conciencia de que estamos delante de la presencia del Señor Jesús. Es como que el Señor Jesús estuviera entre nosotros y estamos conscientes de eso y estamos conscientes de su palabra y vivimos a la luz de esa palabra. Vivir consciente de la presencia del Señor es contemplar y obedecer su palabra, es ser transformados en su imagen. El salmista, ustedes recuerdan que dice: tus dichos he guardado en mi corazón, ¿con qué propósito? Para no pecar contra ti. Ser como Jesús es tener la palabra de Jesús residiendo en nosotros, viviendo en nosotros, pensando como Él, actuando como Él, diciendo lo que Él diría, etc. Esto equivale entonces a ser lleno del Espíritu. Segundo principio, para conocer la voluntad de Dios, entonces tenemos que ser llenos del Espíritu, que equivale a ser llenos de la palabra de Dios. Tercer principio, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esto es precioso y tan importante. Fíjense lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a dar lectura de los versículos del 3 al 7. Dice así: la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación o de inmoralidad sexual, como dice la Biblia de las Américas. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra esposa puede ser traducida vaso, que es una mejor traducción en este contexto. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Este pasaje es muy claro en cuanto a la voluntad de Dios en nuestra pureza moral. Dios desea que nos apartemos de todo aquello que sea inmoralidad sexual. Escuche, la palabra que aquí se traduce fornicación es la palabra porneia, de donde sacamos obviamente la palabra pornografía. Entonces no se limita simplemente a fornicar, sino que está hablando acá de todo tipo de actividad sexual ilícita fuera de lo que Dios constituye es lícito, que es el matrimonio. Apártese de eso. Dios desea que el cristiano sea puro en su vida sexual, que se abstenga de todo aquello que es obsceno y pornográfico, tanto en acción como pensamiento. Debemos huir de estas situaciones. Pablo le dice a los corintios, ¿no es cierto? Huid de la fornicación. 1 Corintios 6, 18. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice Pablo que por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ni siquiera debemos juguetear con lo que es actividad sexual ilícita. Yo tenía un amigo, yo les conté, que él leía, según él, Playboy, porque le atraían o le gustaba, decía él, los artículos de trasfondo que traía la revista. Pero dice Pablo, huid de todo esto, huid de la fornicación. Hay situaciones con las cuales no podemos jugar. Tenemos que correr de ellas, salir corriendo. ¿Se acuerdan la exhortación de Pablo a Timoteo como siervo de Dios, como ministro de Jesucristo? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor. No es cuestión de contemplar y detenerse y ver y observar y nada de eso, hay que huir, ¿no es cierto?
Y estamos expuestos en el día en que vivimos a todo tipo de imagen y tentación sexual, pornografía, en una manera que tal vez ni siquiera ellos conocían. Y la palabra de Dios me dice que debo huir de estas situaciones. Pablo sabía que el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Pablo dice, absténgase de inmoralidad sexual, huye de la pasión sexual. En segundo lugar, en este pasaje, Pablo nos dice que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. La palabra que ahí se traduce esposa sería mejor traducida vaso, que se refiere al cuerpo. En el contexto en el cual esto está escrito, la idea de cuerpo o vaso es mejor. En otras palabras, el apóstol nos instruye a manejar el cuerpo de tal manera que sea para honor y santidad. Romanos 6:19, ustedes recuerdan que Pablo dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Dios desea nuestra santificación, la pureza sexual. Estás lidiando con tu cuerpo, lo pones en servidumbre o a servidumbre o sumisión al Espíritu. Estás trayendo honor a Dios con el uso de tu cuerpo. Noten que Pablo nos dice que no debemos usar el cuerpo como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Saben cómo usan los gentiles su cuerpo? Lo único que los motiva y los mueve son sus glándulas. Piensan, viven, actúan y conversan y todo es sexo, 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 sexo e inmundicia. Los gentiles, los que no conocen a Dios, los incrédulos, la gente sin Dios usa el cuerpo siguiendo los impulsos de sus glándulas. Regresando a Tesalonicenses, después agrega Pablo algo muy interesante en el versículo 6. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque Dios es vengador. En otras palabras, Pablo todavía está hablando del contexto sexual. Nos está diciendo que nadie se aproveche sexualmente de otro individuo para obtener su propia gratificación. No uses a otros. Y especialmente no utilices a hermanos en Cristo en esta área del sexo para satisfacer tus deseos inicuos, es lo que está diciendo Pablo. Somos tentados como seres humanos. Y Pablo dice, absteneos de todo aquello que es impureza sexual que aún puede ocurrir entre cristianos. Que nadie use el cuerpo como un método de agraviar, de engañar, de manipular o tentar a alguien. Así que cuidado con esto, varones. Cuidado, hermanas, con utilizar el atractivo sexual para manipular o tentar a otros. Saben que el sexo puede ser utilizado como arma para tentar a otros. Entonces Pablo nos está diciendo que la voluntad de Dios para el cristiano es su santificación, particularmente en este contexto, es abstención de todo aquello que sea pornográfico, sucio. En cuarto lugar, la voluntad de Dios no es solo que seas salvo, que seas lleno del Espíritu o que seas moralmente puro, sino que, número 4, la voluntad de Dios es que seas sumiso. Presta atención a esto. Primera de Pedro 2:13 nos dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Y después agrega en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Escucha bien. La voluntad de Dios es que como cristianos que somos, nos sometemos a las autoridades y a las leyes que Dios establece. Leyes de un país, leyes de una nación. Esa es nuestra responsabilidad. Esta es la voluntad de Dios. La Biblia es clara en enseñarnos que debemos someternos a las instituciones de gobierno por causa de Dios, dice Pedro. Dios es el que ha instituido el gobierno, el que ha establecido autoridades y más nos dice en Romanos 13 que Dios los puso ahí como que ministros de Dios. El gobierno, las autoridades, sean buenas o malas, fueron colocadas ahí como ministros
de Dios. Sométase toda persona, dice Pablo, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, escuche, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Por eso Pedro dice, por causa de Dios nos sometemos. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. ¿Saben por qué? Pablo dice, porque no en vano llevan la espada. ¿Por qué llevan la espada? Para castigar a los malhechores. La voluntad de Dios es que como cristianos nos sometamos a las autoridades que Dios ha establecido. Sin embargo, hay creyentes que cuando viene al aspecto de la autoridad del gobierno, como que no lo ven como algo a lo cual se deben someter. Y romper, quebrantar la ley, dice acá la palabra de Dios, es exponerse a la espada del gobierno y yo diría a la disciplina de Dios. Por eso estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No estoy escogiendo esto como algo que se me ocurrió. No entiendo cómo algunos cristianos rompen las leyes del país con impunidad. Hace unos años atrás, recuerdo que un hermano me viene y me dice, hermano Tolopilo, quiero que venga usted a nuestra reunión de oración esta noche. Amigo, ¿qué es lo que van a hacer? Tenemos una petición muy especial. Mañana o pasado van a cruzar a mis parientes por la frontera y le hemos pagado $500 al coyote para que él los cruce y estamos pidiendo a Dios que todo salga bien. Yo no entiendo cómo algunos creyentes hacen eso y leen lo que leen en la palabra de Dios. Eso es ridículo. Eso no es someterse a las autoridades. Eso es una violación descarada a lo que Dios dice es su voluntad. Violar la ley nacional. Ridículo. ¿Cómo es posible orar por eso? ¿Creen que Dios va a contestar eso? Dios simplemente nos va a decir, lee Romanos 13. La única vez que la Biblia nos permite violar las leyes de un país es una. ¿Se acuerdan? La excepción. Lo que Pedro dijo ante los fariseos que le prohibían que predicara la palabra de Dios en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Hechos dice, juzgad vosotros mismos si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a quién, a Dios. ¿Saben? La única razón o la única excusa que usamos para desobedecer al gobierno es cuando el gobierno nos fuerza a hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. En ese momento tenemos que civilmente desobedecer. Porque es menester ser obediente a Dios antes que a los hombres. Entonces, hay un quinto principio. La voluntad de Dios en este caso es someterse a las autoridades. Otro principio, número 5, la voluntad de Dios es que suframos por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio. Esa es voluntad de Dios, que suframos. Henry, no me digas eso. Primera de Pedro 3:17. Dice Pedro, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Fíjense. Y después agrega en el capítulo 4, versículo 19 de la misma epístola, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¿Ven lo que está diciendo ahí Pedro? Nos dice que cuando vivimos en obediencia a Dios, a su palabra, a lo que Él nos dice y nos declara, y confrontamos a la gente con nuestro testimonio o con nuestras palabras, a veces vamos a sufrir las consecuencias de eso y vamos a ser perseguidos, vamos a tener aflicción. Vamos a experimentar el sufrimiento. Y esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pablo nos enseña, ¿no es cierto? En Filipenses 1:29, que el sufrir es un don de Dios. Henry está, ¿qué le pasó hoy? Miren lo que dice Pablo, Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también ¿qué? Sufrir. Dios nos concede el privilegio de sufrir.
por Cristo. Miren, el sufrir, así como el creer, son dones de Dios. Son privilegios. 2 Timoteo 3:12, y en verdad, dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a recibir? Persecución, serán perseguidos. Vamos a sufrir. Todos vamos a sufrir por Cristo en diferentes grados. En algunos países y lugares del mundo, los cristianos hoy están sufriendo intensamente por su fe. Mis abuelos, yo recuerdo, tuvieron que salir de Polonia, dejaron sus posesiones, fueron perseguidos por su fe, se fueron a Argentina, tuvieron que abandonar todo. Y lo hicieron por su fe. Cada uno de nosotros vamos a sufrir de alguna manera cuando somos fieles a Jesucristo. Es su garantía, es su promesa. Y es un privilegio, es la voluntad de Dios. Un sexto principio. Para conocer la voluntad de Dios debemos ser agradecidos. Agradecidos. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Pero como no acabamos de decir que vamos a sufrir, miren, aún en esas circunstancias, dice Pablo, la voluntad de Dios para nosotros es que demos gracias, aun cuando estemos sufriendo. Dios desea que cada uno de nosotros seamos agradecidos en toda circunstancia que nos encontremos, ya sea buena, mediocre o mala, desde el punto de vista nuestro. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios me enseña que todas las cosas ayudan a bien, a los que a Dios aman, a los cristianos, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Todo ayuda para bien. Por eso debemos ser agradecidos. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Pablo cuando él recibió la ofrenda de los filipenses? Se expresa en una forma tan linda en el capítulo 4 donde dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, dice Pablo, y estaba pasando escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe lo que es eso? Esa es una expresión de gratitud por cualquier circunstancia. Debemos dar gracias. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para un cristiano? Que sea salvo, que seas lleno del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que vivas como si estuvieras en la presencia del Señor. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Que la palabra de Dios nos dirija, nos guíe, nos sature. También Dios desea que vivamos santamente, absteniéndonos de todo aquello que es impureza sexual. Es la voluntad de Dios que suframos por el Evangelio. Dios quiere que nos sometamos a las autoridades. Y Dios desea que demos gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. Mire, cada una de estas exhortaciones o mandamientos o principios son expresiones explícitas de la voluntad de Dios en su palabra. Algunos estarán pensando, bueno, yo vine hasta ese sermón porque me habían hablado que ibas a hablar de la voluntad de Dios, ibas a contestar algunas de mis preguntas específicas que yo tenía y lo único que recibí es una serie de exhortaciones con versículos bíblicos. Henry, salgo decepcionado. Pero ¿saben qué? Hay un principio final. Y este nos va a gustar. Si eres salvo, si estás caminando en el Espíritu, si eres santo en tu vida moral, si eres sumiso, si estás sufriendo por causa de Cristo, si estás dando gracias a Dios por todo, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Se lo digo, lo que quieras hacer. Lo que quieras hacer. ¿Escuché bien? Sí, escuchó bien. Lo que quieras hacer. Porque ¿saben qué sucede? Cuando nosotros somos obedientes a los pasos que Dios nos enseña, los principios que Dios explícitamente nos muestra son su voluntad, quiere decir que estamos viviendo en obediencia a Él y estamos siendo controlados por Él.
Lo cual quiere decir que aún nuestros deseos que tenemos en nuestro corazón y nuestra mente son de Él. Por eso el salmista dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué? Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Los deseos que tenemos cuando somos obedientes a la palabra de Dios, ¿saben de quién vienen? Del Señor. Filipenses 2 nos dice que tanto el querer como el hacer son de Él. Y cuando somos obedientes a la palabra y caminamos en obediencia a estos principios, aún los sentimientos y deseos que experimentamos son del Señor. Por eso podemos hacer lo que querramos. Porque si estamos siendo obedientes, no vamos a tomar decisiones que van en contra de su voluntad, sino que van a ser decisiones que son paralelas y en armonías a su voluntad. ¿Saben que eso nos da tanta libertad? Nos permite caminar y andar y tomar decisiones que son de Dios, sabiendo que son de Dios. No tenemos que estar sufriendo ahí, ¿será esto o no será la voluntad de Dios? ¿Saben qué? Si Dios no quiere que hagamos algo cuando somos obedientes a Él, Él va a cerrar las puertas. Y va a abrir otras. Así como Pablo se esperó en la playa. ¿Y a dónde voy ahora? Y escuchó la voz del macedonio, ven. No sabía dónde ir, pero estaba siguiendo los pasos que Dios le estaba demostrando. Hasta ese momento fue obediente y el Señor en el momento oportuno, apropiado, le abrió la puerta y fue a Macedonia. Y gracias a eso, el Evangelio llegó a Europa y por consecuencia llegó a nosotros también. Como puedes ver, la voluntad de Dios no es mística, no es misteriosa ni secreta. Es movernos siguiendo los deseos de nuestro corazón siempre y cuando obedezcamos lo que su palabra nos dice es su voluntad. Y Dios se encargará de guiarnos en el camino correcto, abriendo y cerrando puertas. Esa es la voluntad de Dios. Yo estoy contento de saber que la voluntad de Dios está explícitamente enseñada en su palabra y aquello que no sé, Dios me va a guiar, porque estoy siendo obediente a lo que Él ya me ha revelado. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, la cual es clara. Tú nos dices exactamente cuál es tu voluntad. No nos dices todos los detalles de nuestra vida, pero sí nos enseñas lo suficiente para vivir a la luz de lo que es tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser obedientes en lo que conocemos es tu voluntad. Ayúdanos a no desobedecer, a no caminar impíamente, a no desobedecer lo que tu palabra nos enseña y, por supuesto, llegar a lo que no es tu voluntad. Señor, habla a cada uno de nosotros en esta mañana. Que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Y si hay alguna área de nuestra vida en la cual estamos siendo desobedientes y sabemos que no es tu voluntad, Señor, lo confesamos como pecado. Nos sometemos a tu palabra. Queremos conocer tu voluntad y seguirla. Padre, pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén.